Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión, a nuestro servicio virtual con la palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Venimos hablando sobre el plan de transformación. Recordando un poco, haciendo un repaso rápido, hablamos sobre los 3 pasos del plan de transformación del guerrero. Sí, si el guerrero quiere cambiar, ser transformados, de un guerrero en un nivel a un guerrero de mayor nivel, requiere la transformación del Señor. Y esa transformación que se requiere también nuestra colaboración. Entonces aquí Dios nos revela el plan de cambio, el plan de transformación del guerrero. Y lo vimos en 3 pasos. El primer paso, recordando, repasar los 4 mensajes que tratan sobre el guerrero en el tercer cielo. Ese que yo le estoy poniendo aquí en la lámina. Eso está en el canal de YouTube. Cada uno de ellos fueron mensajes dados anteriormente. Segunda tarea, al final de cada día, anotar, hacer una lista de todos los pecados que se cometieron durante el día, siendo muy crítico y muy consciente, pues reflexionar sobre ellos para no cometerlos al día siguiente. Esto hay que hacerlo todos los días. Tercer paso, estudiar y meditar los estudios de la serie El cambio de nuestro carácter, que es precisamente pues la continuación de esta serie, la que nos vamos a dedicar el día de hoy. Pero voy a agregarle un cuarto paso, que fue la observación que el Señor nos hizo. ¿Qué observación nos hizo el Señor a nosotros? Bueno, el Señor nos dijo que si estamos en un camino de transformación, es necesario trabajar en las 2 áreas, tanto en las virtudes como en la guerra. Recordamos cómo es que se trabaja en el cambio de nuestro carácter en función de lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces estamos abarcando la obra que el Espíritu hace en nuestra vida, impartiendo el carácter de Cristo, que es el carácter del guerrero. Entonces estamos trabajando en las virtudes, pero desde hace 2 semanas atrás hemos visto 2 mensajes que el Señor ha querido que incluya en este plan de transformación, que es por qué se da la guerra, qué es lo que hay que hacer cuando la guerra no funciona y en qué consiste la victoria o cómo vencer en la guerra espiritual. Entonces, no olvidemos, amados hermanos, todos los que son miembros de Iglesia Misión Alcance Global, que debemos estar trabajando en esto todos los días. Esto es ahora parte de nuestra labor. Siempre recordar los 4 mensajes del guerrero en el tercer cielo. Allí hay gran parte de lo que es la guerra y la importancia que tiene, juntamente con los 2 mensajes anteriores de la semana pasada y antepasada sobre cómo se hace la guerra y cómo se vence en la guerra, juntamente con el trabajo de las virtudes. Entonces, ponga atención al plan, ¿no? Son 4 pasos. Entonces, el primer paso, repasar el guerrero en el tercer cielo, que son los 4 mensajes. Segundo, hacer una lista de todos los pecados al final del día, reflexionar sobre esos pecados para no cometerlos al día siguiente, obviamente pedir perdón al Señor por eso. Tercero, estudiar y meditar los estudios del cambio de nuestro carácter. Y cuarto, no olvidar que juntamente con el cambio de nuestra virtud tenemos que estar trabajando, haciendo la guerra todos los días. Todos los días tenemos que trabajar en esto, todos. Así que son 4 puntos. Hay bastante trabajo que hacer, hay bastante asunto a la cual nos tenemos que dedicar. Y esto va a hacer que
nuestro nivel de guerrero pues se multiplique. Vayamos a niveles inimaginables en el Señor y seamos guerreros más poderosos, más eficientes, donde Dios nos pueda usar en la guerra espiritual a favor de su reino. Muy bien, amados hermanos, entonces seguimos en el cambio de nuestro carácter con la virtud correspondiente a la secuencia que llevamos. Ya vimos la virtud del amor, vimos la virtud del gozo, vimos la virtud de la paz y hoy nos corresponde entonces ver la virtud de la paciencia. Ok, entonces, ¿qué es la paciencia? Iniciamos entonces ya con la exposición correspondiente a esta virtud. ¿Qué es la paciencia? Tengo varias definiciones, todas son válidas, todas están relacionadas, todas son lo mismo, pero tengo varias definiciones para abrir nuestra mente, para abrir nuestra percepción. La paciencia es la capacidad de soportar dificultades, ¿sí? Cuando nosotros no somos pacientes, no soportamos los problemas, podemos estallar, podemos explotar, se nos acabó la paciencia, porque no persistimos en la capacidad de estar soportando la situación, la prueba o el problema. Así que la paciencia es la capacidad de soportar dificultades. También la paciencia es saber esperar con calma, ¿sí? Tenemos que saber esperar. Primeramente, esperar, por ejemplo, en el Señor. Alguna petición que le hicimos y necesitamos esperar la respuesta. Necesitamos también esperar por muchas cosas de la vida diaria. Necesitamos esperar, por ejemplo, un aumento salarial. Cuando hicimos una solicitud o cuando nos prometieron algo y todavía no se ha cumplido. Necesitamos esperar. Esperar lo suficiente, lo necesario, antes de actuar. Entonces, saber esperar con calma es parte de la paciencia y es una virtud que todos tenemos que desarrollar y apoyar al Espíritu Santo para que eso sea desarrollado en nosotros. ¿Qué es la paciencia? Es mostrar resistencia a la adversidad sin perder la esperanza ni la fe. Sí, porque hay gente que resiste, pero no es cierto que resiste. Hay gente que dice que soporta, pero no es cierto que soporta. Porque durante el tiempo que soportó y que dice que esperó o que resistió, perdió la esperanza y perdió la paciencia. Sigo esperando, pero ya en desesperanza. Sigo esperando, pero ya sin fe. No, el que realmente tiene paciencia conforme a la virtud que da el Espíritu Santo, demuestra que no pierde su esperanza ni su fe en Dios y que va a seguir esperando hasta que Dios le indique lo contrario. ¿Qué es más? Es la paciencia, es la capacidad para soportar las ofensas y las provocaciones sin responder con ira o resentimiento. Sí, a veces te dicen algo que te ofende, algo que no te gustó, una situación que te hicieron que no te agradó. Entonces la capacidad para soportar ese problema, esa ofensa, esa provocación, sin responder con ira o resentimiento, eso es paciencia. ¿Qué más es paciencia? Es saber escuchar esperando que la otra persona termine de hablar o dar su explicación. A veces nosotros interrumpimos cuando alguien dice algo y nosotros le interrumpimos y no permitimos que termine de hablar porque estamos impacientes, desesperados de decir nuestra parte, para hacerlo callar tal vez, o para imponer nuestra opinión o nuestro criterio. Paciencia es saber escuchar, entonces esperando que la persona termine de dar su explicación o que termine de hablar. ¿Qué más es la paciencia? Es una expresión de amor y compasión hacia los demás. Si nosotros realmente amamos a las demás personas, lo demostramos con paciencia hacia esa persona. Hay personas que
cuando nos hablan y nos dicen cosas, tú conoces algunas de ellas, pues entonces duran una hora para decirte algo que pudieron habértelo dicho en un minuto. Entonces se requiere paciencia con ciertas personas que hablan y duran mucho hablando y pasan los minutos, hasta una hora incluso, y pues después de una hora dicen lo que pudieron haber dicho en 30 segundos, en un minuto. Entonces requiere paciencia, sobre todo con personas tal vez mayores de edad, que hablan y les gusta hablar bastante. Requieres tener paciencia. Podríamos decir que la paciencia es una virtud de saber esperar y soportar, es decir, resistir. Ahora, no es esperar pasivamente, sino hacerlo con confianza, con esperanza y amor. Eso es. Enemigos de la paciencia. Los enemigos de la paciencia, que los cuales voy a enumerar, son todas aquellas actitudes y comportamientos que socavan nuestra capacidad para esperar con calma y perseverar en la adversidad. ¿Sí? Veamos, aquí yo tengo 7 enemigos de la paciencia. El primer enemigo, la impaciencia propiamente, que es la tendencia a no esperar y querer resultados inmediatos. Puede llevarnos a actuar precipitadamente sin considerar las consecuencias. Cuando cometimos el error por la impaciencia, actuamos precipitadamente y después al tiempo tenemos los resultados, los cuales suelen ser en su gran mayoría pésimos resultados. Proverbios 14:29 dice: al que tarda en airarse, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Segunda enemigo de la paciencia es la ira y el enfado. La ira y el enfado destruye la paciencia porque es impulsiva, ¿no? Reacciona rápidamente y con hostilidad. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tercer enemigo de la paciencia, la ansiedad y preocupación. Esto es muy típico en muchas personas. Esto nos hace sentir desesperados o tal vez temerosos del futuro, por lo cual mina o mata la paciencia. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7 dice que por nada debemos estar afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No debemos tener ansiedad ni preocupación. Obviamente todo esto son puertas abiertas, todo esto son pecados que cometemos, son enemigos que matan la paciencia. Cuarto enemigo de la paciencia, la desesperanza. Esto nos lleva a la impaciencia, pues hace que dejemos de creer que algo bueno puede suceder. Cuando ya dejamos de creer que algo bueno puede suceder, entonces nos volvemos impacientes. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener entonces paz en el creer, y eso es paciencia, con esperanza, no en desesperanza. Quinto enemigo de la paciencia, el orgullo y la autosuficiencia. Pensar que podemos manejar todo por nosotros mismos sin necesidad de esperar en Dios o en el tiempo perfecto de Dios. Eso es orgullo y autosuficiencia. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no va con el orgulloso, Dios no va con el soberbio, Dios no va con la persona autosuficiente.
que cree que las cosas las puede manejar por sí mismo y se independiza de alguna manera de Dios, tomando sus propias decisiones sin tomarlo en cuenta él. Sexta cara, enemigo de la paciencia, la falta de fe. Dudar de las promesas de Dios y del plan perfecto de Dios nos va a llevar a la impaciencia, porque nos cansamos, porque cuando estamos dudando de las promesas que Dios nos dice en la palabra o nos ha dicho a nosotros y dudamos de ellas, entonces nos desesperamos y pues nos lleva a tener impaciencia. Esa es la falta de fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y último enemigo de la paciencia es el ambiente negativo, un ambiente contrario o negativo. Está rodeado de personas o influencias que fomentan la negatividad y la impaciencia. Pueden afectar nuestra propia actitud. Definitivamente, nuestra actitud pudiera estar siendo afectado, alimentado por personas que tenemos muy cerca de nosotros, familiares, aún esposos, esposas, aún hijos o hermanos o hermanas, o padres o madres, o amigos muy cercanos que son personas normalmente negativas, son influencias que fomentan la negatividad. Entonces eso afecta nuestra actitud. Y por lo tanto, entonces nos afecta también la paciencia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién anda, te diré quién eres. Bueno, no te juntes, no hagas sociedad, comunión con personas que son negativas y que también manifiestan a partir de ahí su impaciencia. Ejemplo de alguien impaciente en la Biblia. Bueno, Saúl fue una persona impaciente. Lo demostró varias veces después de ser elegido por Dios para ser rey y durante el tiempo de su reinado. Veamos 1 Samuel capítulo 13, leámoslo todos, 1 Samuel capítulo 13, del versículo 8 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y él esperó 7 días, hablando de Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, ¿qué es lo que Jehová le mandó no solamente al rey Saúl, sino que a todos los demás israelitas? Que los holocaustos y las ofrendas antes de la guerra solamente lo podían ofrecer los sacerdotes. Así que Saúl tuvo mucha impaciencia, alimentado por las circunstancias, las cuales eran pues totalmente entendibles. ¿Qué circunstancias? Bueno, el pueblo se estaba yendo ya porque ya el tiempo había pasado y no llegaba el sacerdote para hacer la ofrenda antes de ir a la guerra. Y también pues el enemigo estaba cerca.
al ver Saúl las dos cosas, entonces dijo, no, aquí lo que hay que hacer es, ya no espero más, porque ya pasaron los 7 días de espera que Samuel me había dicho, ya no espero más. Es decir, ya se terminó aquí la paciencia, ya no espero más y yo mismo voy a hacer los sacrificios. Cuando no le tocaba a él, era prohibido que él hiciese los sacrificios tenía que hacerlo el sacerdote. Él fue impaciente y esa impaciencia lo llevó a la desobediencia de hacer la función que no le correspondía, que era presentar ofrenda o presentar holocausto delante de Dios. Así que hubo falta de fe. Saúl dejó de creer en que Dios le iba a proveer, de que Dios le podía ayudar, de que Dios estaba con él, de que no tenía por qué desesperarse. Si es que Samuel tardaba en llegar, a él le correspondía no hacer nada, porque sabía cuál era el orden de Dios. Y el orden de Dios era que el sacerdote tenía que hacer la ofrenda, tenía que hacer el holocausto antes de ir a la guerra. Pero él no, se desespera por la situación, por las circunstancias, entra en temor, pierde la fe, pierde la esperanza, se le acaba la paciencia y entonces se va y hace ofrenda delante hacia Dios en una función que no le correspondía, que no era la orden de Dios, que resulta entonces en una desobediencia grave delante del Señor. Por lo cual viene entonces Samuel y lo descalifica, en nombre de Dios lo descalifica para que siga siendo rey y le dice que el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón para que sea el príncipe sobre su pueblo, porque él no guardó la palabra que Dios le dijo que tenía que guardar. Así que la impaciencia de Saúl y su falta de creer la promesa le llevaron a acciones precipitadas y desobedientes. Esta historia resalta la importancia de confiar en los tiempos de Dios y esperar con paciencia, incluso en situaciones de presión y dificultad. Nos enseña que la impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, con consecuencias negativas para nuestras vidas y para aquellas personas que están a nuestro alrededor. Que bueno, aprendamos nosotros de esta historia, aprendamos nosotros de esta situación, de esta enseñanza, de lo que le pasó a Saúl y nosotros no caigamos haciendo cosas que Dios no nos puso a hacer ni nos mandó a hacer por la impaciencia, por no saber esperar. A continuación les voy a presentar la hoja de aplicación para la virtud de la paciencia y veamos aquí en la hoja las preguntas que debo hacerme. Recordemos que esta hoja de aplicación debe de hacerse todos los días. Debiste haber empezado con la hoja de aplicación del amor, y después con la hoja de aplicación del gozo, después con la paz, y ahora pues con la hoja de aplicación de la paciencia. Y ya tienes 4 hojas de aplicación. Son 4 virtudes de las 9 virtudes, así que nos faltan 5 virtudes más. Preguntas que debo hacerme, obviamente esto debo de hacerlo todos los días. Que usted me preguntará, pastor, pero ¿cómo hago si ya llevo 5? Bueno, empiece por la primera si no he empezado. Empiece por la hoja de aplicación del amor, repasando el mensaje correspondiente de esa virtud del amor. Y así siga, tal vez unos 2 días leyendo sobre el amor, otros 2 días en la semana sobre el gozo, viendo la hoja de aplicación, aplicándola, otros 2 días sobre la paz, otros 2 días sobre la paciencia, sería 6 días a la semana. Vaya, muévanse, actúe con estas hojas de aplicación. Tenemos la bendición que Dios nos ha dado todo un plan de transformación, todo un plan de trabajo de lo que el guerrero tiene que hacer. Veamos aquí entonces en la hoja de aplicación sobre la virtud de la paciencia, las preguntas que debo hacer, me dice acá. Primero, ¿soy una persona que tiene paciencia? Es una pregunta que debo hacerme todos los días. ¿Cumplo con las características de la paciencia? ¿Cuál es mi compromiso con Dios para ser una persona más paciente? Y después
se lee las características de la paciencia, que dice, soporta las debilidades sin cambiar la actitud de confiar en Dios. Siempre soportando las dificultades sin cambiar la actitud. Segundo punto acá, espera con calma porque sabe que Dios tiene el control. Tercera característica, no pierde la esperanza ni la fe ante la adversidad. Cuarta característica, soporta la ofensa sin responder con ira o resentimiento. Quinta, sabe escuchar al esperar que las personas terminen de hablar. Sexta, es una expresión del amor y la compasión hacia las demás personas. Séptima, mejora la toma de decisiones al hacerlo todo con calma. Y octava, mejora la salud mental y el bienestar físico. Claro que sí. Al nosotros estar con paciencia, estamos con calma, se calman los ánimos, se calman las emociones, se calma el cuerpo no se resiente. Mantenemos entonces la salud en nuestros pensamientos y el bienestar, la salud física. Recomendación, tenemos aquí algunas que vamos a leer todas. Dice aquí, practica la paciencia esperando en Dios en silencio en tu cuarto sin decir nada por unos 15 minutos al día. Mientras tú estás esperando sin hablar, sin decir nada en tu cuarto, a solas con Dios durante 15 minutos, Dios hace algo contigo. Si recuerdo que yo he dejado alguna tarea de este tipo a algunos de los guerreros y posiblemente algunos de ellos se volvieron impacientes durante esos 15 minutos. En vez de esperar con paciencia, se impacientaron varias veces, tal vez durante esos 15 minutos, o pierden la fe y la esperanza. Como no sucede nada en esos 15 minutos, como no escuchan nada, ni perciben nada sensorialmente en sus emociones, creen que es que Dios no está ahí, creen que perdieron el tiempo, creen que no está funcionando, pierden la fe y realmente al creer eso, precisamente Dios deja de hacer lo que Él quiere hacer y está haciendo cuando se esperó en esos 15 minutos. No, hermano, cuando tú estás esperando en Dios por 15 minutos en silencio, simplemente cree a Dios que Él está haciendo algo que tú no entiendes ni conoces, pero que hay algo que Él está haciendo a tu favor. Segundo aspecto o punto aquí de recomendación es respira profundo y despacio varias veces seguidas cuando lleguen las dificultades y hacerlo hasta que las emociones se calmen. Sí, porque cuando vienen los problemas, cuando viene la mala noticia, pues sudamos frío, pues nos alteramos, nuestras emociones ya no son las mismas. No, un momentito, ya no sigas por ahí. Para en seco, respira profundo, lentamente, varias veces seguidas, hasta que te calmes en tus emociones y en tus ánimos. Eso es muy importante. Antes de decir algo y antes de hacer algo, la respiración profunda, continua y despacio es sumamente importante para calmar nuestra mente y nuestro cuerpo. Tercera recomendación, decide poner toda carga en Dios y confiar en que Él estará contigo para salir del problema o situación que enfrentas. No hagas nada todavía. Tranquilo, ve a la habitación secreta, ve al cuarto secreto, ve al trono de Dios, expone la situación y exprésale al Señor la situación, dale la carga a Él y confía en que Él va a hacer lo que corresponda. Y por último, acepta las cosas que vayan a pasar y que aunque no sean positivas, y no las entiendas, Dios siempre sacará un provecho a tu favor. Entiende que eres un hijo de Dios. Entiende que Dios quiere tener el control de tu vida si tú se lo das. Entonces dale a Dios el control de tu vida y descansa en Dios. Acepta las cosas que vayan a ocurrir. Puede ser que no ocurra algo que tú quieres que ocurra y ocurra lo contrario. Mantén tu fe y tu esperanza en Dios y di, Señor, tú de aquí vas a sacar algo a beneficio, de aquí vas a sacar algo de provecho, ya sea para que yo entienda, para que yo cambie o para que suceda algo que yo no visualizo, que yo no veo, pero que sí tú ves. Así que yo decido confiar y creer en ti.
Esa es la recomendación en la hoja de aplicación para que cada uno de nosotros trabaje desarrollando la virtud de la paciencia. Colaboremos con el Espíritu Santo, con la labor que Él tiene que hacer al impartir todas estas 9 virtudes en nuestras vidas y cambiar nuestro carácter y pasar de ser un hijo regular, un hijo más o menos, a ser un hijo que hace la diferencia, a ser un hijo que realmente agrada a Dios en su comportamiento, en su carácter. Con esto hacemos morir a nuestro yo. Con esto hacemos morir nuestra propia personalidad y adquirimos la personalidad que el Espíritu Santo nos está impartiendo, la cual es la personalidad del carácter de nuestro Señor Jesucristo, la de un guerrero hecho y derecho, sin olvidar que también que tenemos que seguir haciendo la guerra para ser transformados y ser cambiados. No podemos olvidar que juntamente con el cambio de nuestras actitudes tenemos que también seguir peleando, guerreando de la forma en que Él nos ha venido enseñando a través de las palabras que yo les he venido predicando en semanas pasadas. Hasta aquí este mensaje. Espero que lo reciban, lo aprovechen, lo asimilen y pues todos podamos ir hacia adelante cambiando nuestra forma de ser, adquiriendo las cosas que el Espíritu Santo quiere que adquiramos. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que la bendigas, Señor, y que caiga en buena tierra en la vida y en los corazones de todos aquellos que nos escuchan, de todos los miembros activos de nuestra iglesia y de cualquier otra persona que esté escuchando esta palabra, Señor, que sean transformados, cambiados. Llévanos a trabajar diariamente y esa es parte de nuestra guerra, la guerra contra nuestro yo, la guerra contra nuestro propio carácter y personalidad para adquirir el carácter de Jesucristo. Llévanos a ganar esta guerra, a pelearla todos los días. Es un trabajo diario que tenemos que hacer juntamente con la guerra espiritual que tú también nos vienes enseñando. Gracias, Padre. Gracias por darnos la dirección, por darnos la revelación, tus secretos, todas las claves que necesitamos para ser los guerreros de estos últimos tiempos. Guerreros que avanzan con decisión, con firmeza delante de ti, Señor, que te agradan a ti en todo lo que tú anhelas y deseas que seamos. Gracias, Padre. Bendecimos tu reino, Señor, y te bendecimos a ti en sobremanera. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.